Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar desde donde nos estén viendo. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes, aquí por el sacerdote Rafael Pardo, candidato al Congreso, al Senado de la República por Nueva República. Estábamos hablando sobre el segundo principio fundacional de Nueva República, Rafael, eh, hace 8 días. Y mencionaste un tema sobre el tema de la Revolución Francesa, el tema de cómo las constituciones basadas en el humanismo pueden traer consecuencias nefastas para una nación. Entonces, tú dejaste ese tema en punta con otro comentario, pues arranquemos, ¿parece? Bien, sí, para todos los oyentes. Además que despertó mucha polémica el programa anterior, ¿no? Digamos que cada vez vamos profundizando más en los temas y hay temas que despiertan polémica, pero es interesante, es bonito además leer todos los comentarios y todo lo que se ve como consecuencia de estas tertulias, pero que van dejando en claro nuestras posiciones. Sí, es decir, cuando surge, porque es que hay un propósito muy concreto en la creación de la masonería, es muy concreto que es destruir el cristianismo. Eso es clarísimo, y destruir el cristianismo conlleva la globalización, que conlleva todo lo que estamos viendo hoy, básicamente, porque ya estamos claramente en la tercera fase, ¿no? Es decir, ya a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de la caída pues de la Unión Soviética, que es lo que, digamos, lo que da este impulso a empezar a llegar a los términos de la fraternidad, que es la tercera parte del postulado de la masonería, pues que queda muy claro el propósito. En principio, y obviamente, y tú lo sabes, obviamente cuando en principio se van a crear los estados, ¿no? Que es el estado liberal, que es el que se va a crear con consecuencia de la Revolución Francesa y de todo este desarrollo de la masonería en el siglo XVIII, que viene el racionalismo del siglo XV y el humanismo del siglo XV, pero es un preámbulo, ¿no? Es decir, está gestándose, están creándose las condiciones suficientes para que se dé la posibilidad de construir el Estado. Porque si no hemos interiorizado en nuestra mente la posibilidad de la democracia no se puede establecer. Y ellos van trabajando, van haciéndolo poco a poco. Entonces, al llevarnos a través del racionalismo, a través de la idea del humanismo, de que se puede dudar de Dios, pues ya Dios no es un ser absoluto para ellos y ya sus postulados no son absolutos. Y eso pues da la posibilidad que podamos construir otra posibilidad de humanidad con base en lo que nosotros creemos, es lo que van a decir. Pero, sin embargo, no pueden mostrar las garras de entrada. Eso no se puede hacer. Y vamos a ver que las primeras constituciones tienen a Dios muy arraigado, ¿no? Y tienen principios todavía muy cristianos. La misma constitución del 86 aquí, por ejemplo, decía, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Punto. Esa era la constitución. Ya en la constitución del 91 va a decir, en nombre del pueblo, invocando la protección de Dios, pero en nombre del pueblo. Una nueva constitución que seguramente van a propender por una Asamblea Nacional Constituyente. Ya Petro lo ha dicho ya abiertamente, claramente, ¿no? Digamos que lo dejó un poco apagado durante la época de la campaña electoral, porque le hizo daño en la campaña anterior, en la campaña contra Duque le alcanzó a hacer daño ese proponer de entrada lo hizo muy de frente, fue la Asamblea Nacional Constituyente, porque él decía en una entrevista que le vi, si no estoy mal, que se la hizo Vicky Dávila,
Y él decía, mire, al otro día de haberme posesionado como presidente de la República, voy a consultar al pueblo. Y vamos a hacer una consulta muy sencilla, dos preguntas simplemente. Hay dos opciones simplemente. ¿Quiere usted sí o no una Asamblea Nacional Constituyente? Punto. Eso es lo que él proponía que iba a hacer al otro día de posesionarse como presidente. Eso, por supuesto, asustó a un sector del electorado. Pero como tenemos tan mala memoria, pues 4 años después ese sector del electorado se le olvidó o pensaron que ya había cambiado de opinión, cuando la agenda de ellos está plenamente establecida. Ellos siguen un libreto, claramente un libreto que está dictado por una élite detrás de la cual está pues Satanás, ¿no? Está Lucifer, eso lo tenemos clarísimo. Entonces aquí están los dos bandos de los cuales tú mencionabas en el programa anterior, mencionabas hace 8 días, estamos los dos bandos, es decir, el bando en el que estamos los que le obedecemos a Dios y el bando en el que están los que le obedecen a Lucifer. Y ya, aquí no se trata, y tanto la derecha como la izquierda, es decir, tanto libertad, igualdad y fraternidad, todo eso claramente está marcado en el bando de Lucifer. Aquí están los principios absolutos que son los principios del Señor. Y concluyo con esto. Eso se ha ido dando paso a paso. Entonces, en principio, las constituciones, lo mencionaba hace un momento, las constituciones iban muy de la mano de los principios cristianos. Entonces, la educación que tú mencionaste también hace 8 días, la educación pues estaba en manos de la iglesia, sea que la persona sea católica o no, pero no se podía negar que un colegio regido por monjitas pues tenía unos valores cristianos, tenía unos principios cristianos. Posteriormente, cuando ya llega la igualdad ya se aleja de Dios. Es decir, la igualdad ya es el comunismo ya no va a mencionar a Dios como si lo puede mencionar el liberalismo. El comunismo ya no. Y después ya de que bajemos al liberalismo de esa idea de Dios, ya que la abandonen plenamente, entonces ahora sentémonos y pongámonos de acuerdo y hagamos la fraternidad. Y ahí es donde vamos desde finalizar la década de los 80 con la caída del bloque soviético y ya empecemos a buscar un mundo en el que quepamos todos, pero no Dios. Bien, ahí hay varios puntos que hay que resaltar. Uno, el teocentrismo, que concebía a Dios como el centro de todo. Con el humanismo, en el Renacimiento, da paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el lugar del centro, el lugar de Dios, y se erige como medida para todas las cosas. Todas son todas. En ese sentido, el humanismo, hay que reafirmarlo, exalta la naturaleza humana sin recurrir de ninguna manera a ninguna religión, no Dios, a ninguna religión, porque el humanismo no es ateo. Claro. Hay sectores del humanismo, por ejemplo, como mencionaste China, pues, no tienen a Dios, pues los humanistas. Pero el humanismo dice separarse de la idea de un Dios como centro de todo, pero al mismo tiempo se va en un sistema de creencias de religiones antiguas. Eso lo mencionamos, la antigüedad greco-romana. Entonces, el humanismo se basa en las religiones antiguas que buscaba encontrar respuestas para la concepción del mundo, para la cosmovisión, y el humanismo siempre se enlazó a sí mismo con la antigüedad clásica de Roma y Grecia. Entonces, el humanismo no es antidios, sino el humanismo es antidios de los cristianos.
Pues ahí puede uno ir entendiendo. Yo encontré unos puntos que publiqué alguna vez en algún video sobre las características más resaltantes del humanismo. Uno, estudiar las obras provenientes de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina, eso ya quedó claro. E incidir y explicar mediante descubrimientos geográficos y técnicos. O sea, ahí es donde aparece un tal señor Cristóbal Colón que ve la curvatura de la Tierra. Antes la Tierra era plana, entonces ya comienza a ver la redonda, entonces ya hay unos jesuitas por allá que están hablando de que esta vaina puede, ya se gira alrededor del Sol y no el Sol como satélite y como lumbrera, como dice la Biblia, sino ya dicen los humanistas que es el centro de un sistema solar. Yo no sé cómo sacaron eso, nadie lo sabe, pero lo aceptan y lo aceptan porque estuvo respaldado por la religión. Vienen los descubrimientos técnicos, etcétera, un gran renacimiento, eso sí, interés por las artes, por las ciencias, viene un resurgir de la literatura, el hombre y la naturaleza en todos estos eventos técnicos, en eventos literarios, eventos artísticos, el hombre y la naturaleza son los temas más abordados. La naturaleza en la antigüedad grecorromana y también la babilónica es una diosa, es una deidad. Entonces ya hoy en día usamos, no, la naturaleza es sabia, no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, que hay un sistema ya que tiene una inteligencia propia que se llama naturaleza. Otro de los puntos interesantes del humanismo es que rechaza la visión teocrática por una visión, por una concepción antropocéntrica del universo y se enfoca sobre todo en las enseñanzas de las escuelas de Aristóteles y las escuelas neoplatónicas. Ese es el espíritu renacentista. Y el principal, que es bien importante, el objetivo del humanismo, lo dicen ellos, es recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina, ojo, para formar un nuevo hombre, un nuevo mundo, un nuevo orden mundial. Eso está muy claro. Pero luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques de ese humanismo, los cuales siempre siguieron teniendo como centro al hombre y el desarrollo de la sociedad, la creación de los estados que lo mencionabas, todo, la educación, todo se centró siempre desde ese momento, sobre todo en al hombre, la visión antropocéntrica y sacar a Dios de la ecuación y por los resultados han sido absolutamente nefastos. Entonces, eso, sabiendo eso, que el humanismo renacentista toma como principios esos valores filosóficos de lo que expone la religión, que es una religión, las culturas griegas y romanas, y toda su plataforma de deidades, tú lo mencionaste, es la misma del sistema religioso de Nínive, que es el sistema religioso de Satanás. Entonces, eso es básicamente, ya podemos ver por qué se fracasa tanto. ¿Por qué eso que nos enseñan de el menos malo, hay que votar por el menos malo, no porque quien en realidad encarne todo lo que nosotros queremos en la concepción del país, sino hay que votar por esto porque así funciona, es alta política, decía José Obdulio y Alameda en el Centro Democrático, alta política que muy poca gente puede entender. Alta política es eso, es enredar a la gente y ponerle un sistema de valores que en realidad no es algo que vaya a traer consecuencias buenas para ninguna sociedad. Entonces, mencionaba lo de la masonería. ¿Qué más puedes argumentar, ampliar sobre esto? Es que yo quisiera sintetizar un poco lo que acabas de decir, porque has tocado muchos elementos que son muy importantes. Entonces, como para dejarlos claros, es decir, cuando la masonería idea el sistema del Estado liberal, ¿cierto? Va concretamente a destruir, o sea, es el enfoque, ¿no? No es que lo vaya a lograr, va a buscar destruir el cristianismo. Evidentemente, se va a fundamentar en otras religiones. Obviamente no es que sea ateo, porque es que la masonería no parte del ateísmo, la masonería parte de creer en el gran arquitecto del universo, de creer en Baphomet, de creer en Lucifer.
Entonces no puede ser atea, obviamente, en principio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es destruir el cristianismo. ¿Cómo lo vamos a destruir? Pues lo primero que hay que hacer es debilitarlo y hay que meter una idea de ateísmo. Pero el ateísmo, fijémonos que no entra en personas que son de otras religiones. Es decir, en el hinduismo no metieron el ateísmo, o sea, no atacaron el ateísmo, no atacaron el hinduismo, no atacaron, bueno, el budismo es ateo por definición, pero no atacaron el zoroastrismo, no atacaron las diferentes otras religiones. Uno no ve que haya habido pensadores ateos en el mundo musulmán, ¿no? Es decir, no hay, no aparecen ese tipo de personajes. Y si aparecen, los van matando. Es decir, el Islam sigue siendo extremadamente fuerte. Mientras que se hace todo el debilitamiento es en Europa, que básicamente Europa es cristiana. Entonces busca debilitar el cristianismo. Su lucha es contra el cristianismo basado en religiones, y vamos a decirlo así, de claro, para no estar aquí con aguas tibias ni nada de eso, todas las demás religiones son satanismo, punto, en diferentes presentaciones, porque además el satanismo tiene una virtud y es que es a gusto del cliente. Entonces, pues, si usted quiere ser satanista místico, pues entonces hágase esto, hágase monje en tal parte. Si usted quiere ser libre pensador, entonces váyase para el otro lado. Es decir, hay toda una gama de posibilidades, pero igual, como dice nuestro Señor, el que no está conmigo está contra mí. Es decir, todas las diferentes posibilidades estarán contra el Señor Jesucristo. Entonces, ellos lo han hecho muy bien. Ahora, eso también tomaba un proceso, ¿no? Un proceso muy claro, que es en los diferentes países, hay que hacer revoluciones en los diferentes países y esas revoluciones deben llevar a tumbar el cristianismo y establecer gobiernos liberales, gobiernos que estén fundamentados en la democracia. Pero para eso, ¿qué toca? Pues hay que tener recursos, ¿no? Una campaña política no se hace sin recursos. Tumbar el cristianismo no se hace sin recursos. Entonces ahí es donde entran en las tres fases que también nos damos cuenta que tienen relación con la Biblia, porque cuando Lucifer, en forma de serpiente, en forma de reptil, que lo decíamos en el programa anterior, va a tentar a Eva, le muestra el árbol y ella ve en el árbol tres características que hay que entenderlas muy claramente, tres características. El árbol es bueno para comer, es agradable a los ojos y es codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, ahí vemos la economía, la política y la religión. Cuando vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en las tentaciones de nuestro Señor en el desierto, vemos esas mismas tres. De esas piedras que se conviertan en pan, eso es economía. Luego los lleva a la cima del monte y le muestra todos los reinos de la tierra, eso es política. Y luego lo lleva al pináculo del templo y eso se llama religión. Y así lo han hecho. Entonces, lo primero que hacen es tomarse el poder económico, crear la banca mundial y crean todo esto. Lo segundo que van a hacer es infiltrar la política y financian las campañas políticas, tanto que sabemos que financian los dos candidatos más opcionados. Ellos están, es decir, con cara ganan y con sello perdemos nosotros. Pero ellos, es decir, ya eso está casi que establecido quién es el que va a ganar y está estructurado para eso. En estos días, precisamente que estaba en RCN haciendo unas grabaciones en RCN Radio, eh, hubo una tertulia allí que precisamente giró alrededor del tema de Petro aquí en el país, aquí en Colombia. A Petro lo montaron, o sea, lo montaron, es que todo fue orquestado para que se montara. Nadie nos va a meter en la cabeza que un zorro político como es Álvaro Uribe Vélez, de verdad lanzó a Fico como candidato, de verdad. O sea, un hombre que no sabía ni contestar las preguntas y después se va a inclinar por Rodolfo Hernández
eso sí peor es nada, o sea, a ver, pues es que todo estaba planificado para que se montara Petro, eso fue más que evidente para el elector que tuviera por lo menos dos, para el elector que tuviera por lo menos dos dedos de frente. Entonces, hemos de ver que siempre está orquestado. Entonces, empiezan con la organización económica, tomarse el poder económico, teniendo el control económico, tenemos el control de los países, porque después le vamos a prestar a los países y los vamos a endeudar y ellos van a tener que hacer lo que nosotros querramos porque el acreedor impone las reglas. Eso es como cuando uno está solicitando un crédito bancario, el banco es el que le pone las reglas, así de simple. Y finalmente, pues llega ya todo este tema de la religión, divide y reinarás. Entonces, uno ve que hay divisiones en el Islam, sí, hay algunas divisiones en el Islam, no podemos decir que no. Hay chiitas, hay sunitas, etcétera, hay diferentes corrientes islámicas, pero no hay 65.000 como hay en el cristianismo. Es que el cristianismo es casi células. Ya un cristianismo unificado, podrán decir, sí, hay 1.500 millones de cristianos en el mundo. Pues sí, pero cada uno está pensando de manera diferente. No hay una unidad realmente y eso es lo que tenemos que propender por lograr, que volvamos a la fuente que indudablemente tiene su base en la Sagrada Escritura. Sí, de acuerdo. Tú mencionaste el tema de Uribe y es que el problema no es tanto Uribe, el problema es la gente que lo coloca como su líder, como su gurú, Como su Mesías, su digámoslo Mesías. de verdad, él es el salvador del país. O sea, sin Uribe no existimos. Y sin Petro, la otra parte dice que son la misma parte, son todos, ambos son humanistas, sin Petro tampoco. Entonces, ese es el humanismo. La gente, la gente que vota cualquiera de estas opciones, es menos malo lo que diga el doctor Uribe, lo que diga Petro, es que ignora realmente o quiere ignorar ese sistema de valores cristianos. En realidad yo creo que los ignora, no los conoce. Centran su fe que se le debe a Dios, la centran en caudillo, como, como Petro, como Uribe, como Duque, como cualquiera de esos. Y es que es un problema básicamente del mundo hispano, creo yo, sobre todo de la América Latina, porque en España no son tanto así. En América Latina, esos colonizadores, esos conquistadores del Nuevo Mundo, eh, de ese Nuevo Mundo que pobló y sometió a los pueblos desde México hasta la Patagonia, eran humanistas. Eran humanistas. Para estos hombres eran hombres del Renacimiento. Para ellos todo lo que había pasado antes era una cosa oscura. Por eso dijeron que la Edad Media era oscurantismo. Yo no creo que eso sea así tanto. Entonces, estos hombres del Renacimiento decían que esa época era del oscurantismo, incluyendo la época del cristianismo, incluyendo la época del cristianismo. Entonces, decían ellos, los hombres del Renacimiento, los conquistadores del Renacimiento, ha llegado la hora de reinventarse, ha llegado la hora de decidir por nosotros mismos. Y la conquista de la América hispana, no se basó en la creencia de que Dios había creado el mundo y que solo a él le pertenecía decidir lo que era la verdad, sino se basó en el humanismo. Y eso lo encontramos en los colonistas, en todo lado. Que toma, el humanismo que toma eso, toma lo individual como algo autónomo, independiente de Dios. Ese conquistador creía que la época precristiana de los clásicos de la antigüedad, como Aristóteles, junto con todos sus valores, se pueden llamar valores, filosofías, estaban viendo un renacimiento muy merecido. Pucha, pues lo retoman. Y así enseñó el humanismo. Hay que retomar esos valores que estaban perdidos. Eso es lo que se pensaba. Y la puerta para abrir eso, para la iglesia, fue, y no vamos a ahondar en eso, solamente vamos a hablar, fue Tomás de Aquino.
Todas esas imágenes de Platón, de Aristóteles, que se pintaron por todas las capillas católicas, sobre todo el Nuevo Mundo. Hay lugares donde se pinta incluso a Pablo con Pedro y se ve a Aristóteles, puede hacer Platón una cosa que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, la cuestión que se plantea en esa época del, de la conquista es si para el entendimiento del hombre se hace necesario partir de la autonomía del ser humano. Esa es una pregunta. O se debe partir de que existen reglas, normas, valores provistos por un creador de la humanidad para que el hombre pueda vivir en armonía. Y es decir, existe una verdad absoluta. Entonces, el humanista dice que no existe esa verdad absoluta, sino muchas formas de verdad. Hay muchos dioses, todos nos conducen allá, lo que tú mencionabas. Todo vamos para el mismo lado. La verdad, hay muchas formas de verdad que dependen de la individualidad, de la autonomía de cada ser humano, pero prevalece la verdad de quien domina. Esa es la verdad que prevalece, esa es la verdad del Estado. Entonces, eso es lo que hacen las naciones, sobre todo como de nuestra América Latina, incluyendo tal vez también a Brasil, por supuesto, que centran toda su manera de producir leyes, toda su manera de visión del Estado en el humanismo, en que el hombre debe decir y que Dios, los valores son una cosa que son un tema pues, esotérico y extraño. Ignoran que organismos internacionales muy serios, como la misma Organización de las Naciones Unidas, tienen sus gurús espirituales, son luciferinos, eso ya lo hemos publicado. Sí. Lucy Strauss, que es una de las creadoras, de las primeras visionarias, que digo, tenemos necesidad de hacer una gran sociedad de naciones, una gran organización que congregue a todas las naciones para que todos rindan eh, el, la adoración y el respeto hacia el verdadero creador del mundo, que es Lucifer. Por eso Sí. esa organización se llamaba Lucifer Trust, luego quedó como Lucy Trust, y hoy en día sigue siendo un órgano consultivo que es el que dirige toda la política educativa de la UNICEF. Y cuando también lo publicamos en Periodismo Sin Fronteras sobre la historia de la ONU, y hoy, ahí está atrás el gurú que no sé quién se le aparece a no sé quién, que eso es espiritismo, y allá van todos. Y y la gente no lo ve. Piensa que es una organización muy seria, que por aquí, que por allá, que eso es humanismo, pero no es humanismo ateo, sino es humanismo que está rendiendo culto y obediencia a ese Dios de este sistema que es Satanás. Eso no hay otra explicación. Absolutamente. Un día haremos un debate sobre la hispanidad, porque yo sí soy absolutamente hispanista, ¿no? Entonces, Sí, yo sé. me van a jalar las orejas de quienes son hispanistas y entran a hacer los comentarios y me dicen que me quedé muy calladito. Sí, Sabes ¿por que qué no si hablamos de la defienden? hispanidad nos da para un montón de Uf, programas más, ¿no? ujú. Pero porque yo sí tengo unos principios claros respecto de la hispanidad, sin ir a negar, por supuesto, que hubo parte de veneno en mucho de lo que vino, ¿no? En mucho de lo que fue a gestarse con esta influencia, aunque la influencia inglesa, por lo menos, hizo un daño enorme, ¿no? Pero bueno, pues son temas que nos darían, es decir, que se nos salen de lo que estamos hablando hoy, que es el humanismo enfrentado al cristianismo, ¿cierto? La fuerza de la luz contra la fuerza de la oscuridad es lo que estamos teniendo aquí, es simplemente ese combate claramente quienes estamos con el Señor Jesús y quienes están con Lucifer. Y me encanta estas tertulias porque aquí no hay agua tibia. Aquí sí hay que decir que alguien es luciferino, pues lo decimos, es luciferino y punto. Y si quieren bloquearnos el canal, pues nos lo bloquean, pero pues hay que decir. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé no sé qué tema para el próximo programa dentro de 8 días. Hay gente que está quejando de que están muy cortos, pero, pero es que si nos alargamos 10 minutos más, tenemos que alargarnos media hora más. Sí, Entonces, eh,
No sé, ¿qué opines? No, Seguimos a mí con me el tema parece de. que así los programas, para que en el futuro no se cansen, ¿no? Yo sé que lo que pasa es que la charla se vuelve tan apasionante que la gente se mete en el cuento y entonces quedan como con ganas de más, pero eso es bueno porque nos ven dentro de 8 días. A mí me parece que el tema ese de la masonería hay que ampliarlo porque es un tema que muchos intelectuales eh, que dicen ser ateos creen que es la manera, es humanismo, pero hay un trasfondo espiritual en la masonería que ellos no son ateos, los creadores de la masonería no No, son no, no. ateos, de ninguna manera, adoran a un Dios, y ya sabemos cuál es ese Dios, entonces sería bien interesante como mirar ese trasegar de la masonería como creación, como parte del humanismo que ha combatido el derecho de Dios a gobernar al hombre y ha destruido muchísimas, muchísimas vidas en los estados donde han pretendido retomar esos valores cristianos. Y bueno, sería interesante. ¿Qué te parece si hablamos un poco más de la masonería en nuestra América, en Colombia? Sería interesante, muy interesante. Bien, Yo creo que es un tema que va a llamar la atención de quienes hoy están siguiéndonos aquí, que estoy contento porque veo bastantes personas, sí, cada día coge más fuerza. sí, es cierto. Bueno, entonces quedan todos muy invitados para dentro de 8 días. Vamos a analizar la masonería, todavía siguiendo este segundo punto que, que defiende Nueva República, que combate el humanismo y que defiende los valores morales absolutos como fuente necesaria para la creación de leyes, para la creación de una sociedad, de un Estado, para saber cómo se maneja la familia. Bueno, buena noche para todos.